Hola queridos hermanos, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura es el tema que estamos estudiando en este cuarto trimestre 2022. Y estamos ahora compartiendo con ustedes el comentario de la lección número 6. Está titulada Él murió por nosotros. Texto para memorizar Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre llega. Y, porque sabemos que los muertos, justos e injustos, en un principio acaban en el mismo lugar, nuestra esperanza de la resurrección lo es todo para nosotros. Como dijo Pablo, en esta esperanza incluso también los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 18. Lo cual es algo bastante extraño si los que durmieron en Cristo están revoloteando por el cielo en presencia de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Pero antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, por supuesto tenía que morir. Por eso, en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, oró: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Y su propósito era morir para darnos vida. Esta semana nos centraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Es cierto, mis hermanos, podríamos evitar los impuestos, y muchos de hecho evaden los impuestos, pero ¿qué no se puede evadir? La muerte. Eso sí es algo que todos tenemos seguro. Y de hecho es un dicho común. Lo único seguro es la muerte. Pero el otro dicho también es que para la muerte no hay solución. Y como hemos visto en esta introducción, en Cristo hay solución. Posiblemente no para esta muerte temporal, pero sí para la muerte eterna, que es lo que cada uno de nosotros debe de tener siempre presente. No estamos exentos de esta muerte de ahora. Pero esa muerte de ahora para el creyente, para el cristiano, para el fiel a Dios, es temporal. De la muerte que queremos ser librados por el Señor, es de la muerte segunda, la muerte eterna. Ahora la parte para el domingo está titulado Desde la fundación del mundo. Hay aquí algunos textos que queremos leer y también queremos darle la predicación correcta a estos textos. Apocalipsis 13:8, Hechos 2:23 y 1 de Pedro 1:19 y 20. La pregunta es, ¿cómo podría considerarse a Cristo como inmolado desde el principio del mundo? Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole. 1 de Pedro 1:19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos textos, mis hermanos? No que el Señor Jesús haya sido inmolado, haya sido sacrificado desde antes de que se fundara el mundo. Lo que nos está diciendo es que este plan, el plan de salvación, fue ideado mucho antes, o sea que no fue algo
que se improvisó, que apareció luego del pecado. No, ya estaba predestinado que el Señor daría su vida en rescate por el hombre. Así que eso es lo que nosotros debemos de entender en este pasaje. ¿Cómo podríamos entonces, o cómo se podría considerar que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo? Que fue destinado. Y sobre todo que el sacrificio de los corderos, eso era lo que ese sacrificio mostraba. Aquí también nos trae esto, nos recuerda que los judíos que rechazaron al Señor, lo rechazaron porque ellos no habían comprendido claro el significado de lo que ellos mismos hacían. Si ellos sacrificaban corderos, ¿por qué rechazaron al Señor? Porque nunca ellos comprendieron que cada cordero que ellos sacrificaban tenía como fin mostrar que sería crucificado el Hijo de Dios, que nacería de una mujer virgen, y ese fue el problema con los judíos. Y es lo mismo que se está viviendo hoy día. Los judíos de hoy también tienen las mismas ideas por las cuales los de la época de Cristo le rechazaron. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo, y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, sería primordial para este plan. Tito 1:2. ¿Qué dice Tito 1:2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que Dios, que no miente, prometió. Y si miren cómo dice ahí Pablo, desde antes de los siglos. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Hace cuánto tiempo está vigente el plan de salvación que se centra en la muerte de Cristo? Hace ya miles de años, desde antes de la creación del mundo. El plan de nuestra redención no fue un plan ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán, o sea, improvisado después del pecado. No, fue planeado desde antes. Dice, fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Este pensamiento lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 13. Ese plan se reveló primeramente a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:15 y 21. Y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de Isaac, Génesis 22:11 al 13. Este reemplazo tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Aquí viene entonces nuevamente la reflexión, cómo los judíos hoy dicen que Dios no acepta sacrificios humanos, que Cristo no cumple con los parámetros de ellos en cuanto a aceptarlo como Salvador. ¿Y para qué sacrificaban corderos si no iba a haber un sacrificio por el pecado? Y en el caso de Abraham, que es un asunto tan claro, como a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo, pero no lo sacrificó, por supuesto, pero Dios sí le proveyó un animal, un carnero que tendría que ser sacrificado en el caso de Isaac. Así que uno no entiende cómo se sacrifican corderos. Es como hoy nosotros participar de la Santa Cena y no creer que Él va a venir por segunda vez. ¿Para qué cenaríamos? ¿Para qué recordaríamos sus sacrificios si no creemos que Él va a volver? Muy contradictorio este detalle con los judíos de hoy día.
Vamos a reflexionar en lo siguiente. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos, eso es cierto. Era un asunto bastante maluco. Gracias a Dios a mí no me tocó sacrificar animales porque hubiera sido muy duro para mí. Entonces dice aquí el pensamiento, eso es verdad, pero ¿por qué esa truculencia y tanta sangre? Es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar. ¿Y cuál fue el terrible costo del pecado? La muerte del Hijo de Dios, y muerto de una manera sangrienta. Creo que eso no puede quedarnos duda. Así que la sangre de Jesús debía haber recordado para los judíos toda la sangre que ellos derramaron durante tantos años, la sangre de los animales, de los corderos, todos los holocaustos que se hacían. Mis hermanos, gracias. Gracias por estar en nuestro comentario y por compartirlo. Que Dios te bendiga. Te esperamos para mañana con la sección para el día lunes. Paz de Cristo para usted.